Bien, la grabación ha dado inicio. Siguiente la clase. La semana de semana vamos a trabajar dinámica de fluidos, no sin antes hacer una pausa, tomar un espacio de la clase para completar algunos ejercicios sobre hidroestática o estática de fluidos, en donde se incluye presión, en donde se incluye el principio de Arquímedes o de fuerzas de flotación, etcétera. Entonces, por ahí vamos a empezar. Entonces, opa, ahí está. Problemas de repaso. Antes redar, ahí voy a cambiar eso ahorita. Antes de dar inicio con ejemplos sobre dinámica de fluidos, haremos ejercicios de repaso sobre estática de fluidos. Estos serán entregados como parte de un laboratorio. Este laboratorio será ponderado diferente, es decir, va a tener mucho más valor que las tareas que normalmente subamos. Entonces vamos a tomarla como parte de un laboratorio y deben entregarla al aula virtual antes de la hora dictaminada por Daro. Ahorita son las 9 en punto. Pues vamos a tener una hora para entregarlos. Los van a hacer solitos. Bueno, no del todo solitos. Yo les voy a ayudar un poco. ¿Qué es lo que haremos? Pues bien, el primer caso práctico, ustedes van a asignar un líquido diferente a cada color, es decir, el líquido 1 es el de color rojo, el líquido 2 el de color amarillo, el líquido 3 es el de color cian, y además de eso van a asignar una altura en centímetros a cada H. Por ejemplo, cada uno de ustedes va a decidir cuánto darle a H1, cuánto darle a H2, cuánto darle a H3. Serán ustedes, significa que todos van a tener un valor diferente. No creo que todos piensen iguales y todos le den el mismo valor. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a determinar la presión absoluta en el límite de cada fluido y en el fondo del recipiente. O sea que van a calcular la presión aquí entre el líquido rojo y está de más decir que está abierto, ahí está la presión atmosférica, vean arriba. Aquí va a estar el líquido, entre el líquido 1 y el líquido 2, luego entre el líquido 2 y el líquido 3, y por último, en el líquido, al fondo del líquido 3, al fondo del recipiente. Ese es el primer ejercicio. Yo les voy a ayudar un poco, sin embargo, lo van a tener que hacer solitos. Y en lo que ustedes lo están haciendo, yo voy a estar acá y voy a estar pendiente por cualquier pregunta. Van a tomar una fotografía y lo van a cargar al aula virtual antes de las 10 de la mañana. Eso es bueno para los que nunca se conectan a clases. Bien, ese es el caso práctico uno. Ya los voy a apoyar un poco, o creo que los voy a apoyar con el caso práctico número uno. Pues bien, para apoyarme con el caso práctico número uno, voy a recurrir permítanme, voy a recurrir a la clase número 4. Aquí está la clase número 4. Denme un minuto y hacerlas proyecto. Y en primer lugar, vean, aquí está la clase número 4. Ahí está. Pues bien, en la clase número 4 vamos a hablar de algunas cosas. Lo primero es la variación de la presión con respecto a la profundidad, en donde hablamos de densidad. ¿Qué es lo que sucede? Pues vean, aquí hay algunos líquidos que se pueden tomar en cuenta. Por ejemplo, el mercurio. Por ejemplo, el agua. Es el agua. Aquí está. Y vamos a tomar en cuenta que lo primero para resolver los ejercicios, ustedes deben de escoger tres sustancias. Ojo, sustancias, deben de ser fluidos. Luego de eso, deben de decir, ok, esto será tal sustancia, el rojo, el amarillo tal sustancia, el cian tal sustancia y asignar una altura. Ok, voy a siempre volver a la clase número 4 y en la clase número 4 tenemos. A ver, no era en la clase 4, ¿cómo no? Aquí está, vean, la fórmula de presión. Entonces ustedes van a tener que aplicar esta fórmula de presión. Yo les voy a ayudar un poco con el planteamiento del ejercicio y para que lo entendamos. Para eso yo me voy a apoyar de la pizarra. Ojo, yo no lo voy a resolver por completo, solo les voy a ayudar un poco. Serán ustedes quienes lo resuelvan y lo entreguen antes de las 10 de la mañana.
¿Qué es lo que deberían de hacer? Pues lo que deberían de hacer, ok, yo tengo un recipiente, y en este recipiente yo tengo tres fluidos. Está abierto a la atmósfera y como está abierto a la atmósfera, aquí en este punto, o bueno, voy a poner el primer fluido aquí. Aquí en este punto está la presión atmosférica. Pues acá hay un fluido, aquí hay otro fluido. Ustedes deben de decir, ok, este va a ser un fluido, este va a ser otro fluido y este va a ser otro fluido. Recordando que, punto número uno, el fluido más denso, el fluido más denso se va al fondo. Eso es lo primero que vamos a considerar, ¿sí? Entonces no me vayan a decir que este es agua y este es mercurio, porque así no queda la cosa. Ojo, pregunta de parcial y importante, muy importante para resolver este ejercicio. Ok, entonces significa que voy a tener una densidad acá, voy a tener una densidad acá. Este va a ser, por ejemplo, la densidad que se me ocurre del aceite. Esta será la densidad del agua y esta será la densidad del mercurio. La densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La densidad del aceite andará por 950 kilogramos sobre metro cúbico. Esta es aproximada, pero podemos utilizar esta. Y la densidad del mercurio, que son, ¿cuánto dice la tabla que es? La densidad del mercurio es 13.600. Ok, entonces la densidad del mercurio es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Ok, entonces yo luego de aquí a acá voy a asignar una altura, por ejemplo, que sean 10 centímetros de altura, de aquí a acá que sean 20 centímetros de altura y de aquí a acá que sean 5 centímetros de altura, por ejemplo. Entonces yo voy a encontrar la presión aquí. ¿Cómo encuentro la presión? Ah, pues yo sé que la presión es igual a la presión más densidad gravedad por altura. Entonces, debo de tomar en cuenta dos puntos. Yo aquí le voy a poner A, B, C, D. Entonces, ¿cómo encuentro la presión en A? Pues la presión en A es la atmosférica. ¿Cuánto es la atmosférica? 1.013. Ok, ahí está bien. ¿Y la presión en B? ¿Cómo encuentro la presión en B? Pues será la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. ¿La densidad de quién? La densidad del... A ver, me perdí la densidad del aceite. Luego, ¿cómo encuentro la presión en C? Pues la presión en C va a ser igual a... La presión en C va a ser igual a la presión más densidad gravedad por altura. ¿Y cuál va a ser la presión en C? Pues la presión en C va a ser igual a la presión que tenía en B, ok, entonces esta será la presión que tenía en B, más la densidad gravedad por la altura. ¿Cuál densidad? La del agua. Y por último, vamos a hacer el del mercurio. En el caso que yo le estaba poniendo, que la presión en D va a ser igual a la presión que tenía en C más la densidad gravedad por altura. Ojo, el ejercicio no lo estoy resolviendo, solo estoy dando un tip de cómo se puede resolver. Es decir, serán ustedes quienes lo resuelvan. Yo solo estoy dando una forma de resolverlo. Entonces, ahorita pueden, con la explicación debió haber quedado claro. Am, Deberían de tomar una fotografía, tienen 40 segundos para tomar una fotografía en lo que yo paso la explicación del siguiente ejercicio. Y si tienen alguna pregunta, también lo pueden hacer. Bien, entonces, si no tienen ninguna pregunta, paso con el siguiente ejercicio que hay que resolver. Repito, son dos ejercicios. Bien, aquí está. Pues el siguiente ejercicio es un tubo en U.
Entonces, vamos a determinar la diferencia de alturas en los brazos del segundo tubo en U, es decir, voy a cambiar la redacción de esto, tomando en cuenta que el líquido cian es agua. Entonces, el líquido cian es agua, el otro líquido ustedes lo deciden qué líquido es, sugiero que sea aceite, ¿sí? Y lo que van a calcular es la diferencia de alturas, es decir, cuánto hay de aquí hasta aquí. Para que se entienda mejor este ejercicio, del cual voy a cambiar la redacción en este momento, ¿sí? Y que deberían de estarle tomando fotos en este momento. Voy a hacer una explicación de cómo, ojo, que la idea de hacer estos ejercicios no es simplemente hacerlos, es que ustedes conozcan cómo, hagan la práctica de cómo se realizan este tipo de ejercicios y darles un tips de cómo es que va la cosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ojo, voy a apoyarme de la herramienta de dibujo, ahí está. Yo tengo un tubo en U, ojo, tengo un tubo en U. Ahí tengo mi tubo en U. Pues resulta que por acá, a ver cómo está, voy a ver el ejercicio de nuevo. Ahí está, entonces, ahí está. Y por acá, este es un fluido al que yo sugiero que sea aceite. Y este es otro fluido al que yo sugiero que sea agua. Entonces ya tienen las dos densidades. Hasta ahí va todo bien, ¿sí? Pues, ¿cómo se resuelve el tubo en U y cómo encuentra esta diferencia de alturas? De aquí, aquí, ¿cómo encuentro esa diferencia de alturas? Pues, tenemos que, para resolver un tubo en U, les explico, vamos a hacer varias cosas. Primera cosa, en los extremos nos vamos a dar cuenta de ese tubo en U si está abierto o está cerrado a la atmósfera. En este caso, vean, está abierto a la atmósfera. Significa que en estos dos puntos hay una presión. Yo a esta le voy a poner presión 1 y a esta le voy a poner presión 4. Ya les voy a explicar por qué le puse presión 4. Que la presión 1 es igual a la presión 4 y esto es igual a la presión atmosférica. Ahí vamos bien. ¿Qué es lo siguiente que yo debo de hacer en un tubo en U? Pues verificar dónde está el corte de cada tubo en U. Sí, dónde está el corte de cada tubo en U. Para saber eso, lo que tengo que hacer es visualizar dónde está ubicado la separación de cada fluido. En este caso, aquí hay un fluido que está compuesto por todo esto y llega hasta aquí. Y aquí está el otro fluido. Entonces, donde hay un fluido, donde hay un corte, ahí voy a trazar una línea. Ahí trazo una línea y, dicho sea de paso, voy a apoyarme de la diapositiva y vean que ahí ya tengo cuánta altura hay. Entonces la voy a apuntar. De aquí, ojo que ya la del ejercicio, de aquí hasta aquí, hay una determinada altura, que ya la conozco, ¿sí? Pues bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para resolver los tubos en U se hace una sumatoria de presiones. Esa sumatoria de presiones va a ser igualada a cero porque el tubo en uno está en movimiento, es decir, está quieto el agua. El agua no está fluyendo, se ha echado el tubo en U y ahí queda quieta. Entonces, cuando yo vaya por el lado izquierdo del tubo en U, voy a sumar las presiones. Cuando yo vaya bajando y cuando yo vaya subiendo, vean aquí les voy a poner, cuando yo vaya subiendo, voy a restar las presiones, o sea que las presiones del lado izquierdo van a sumar y las presiones del lado derecho van a restar. ¿Cuáles presiones? En este caso, la presión 1. ¿Dónde estará ubicada la otra presión? En el corte del fluido, vean, por eso tracé la línea. Aquí va a estar la presión 2 y acá va a estar la presión 3. Entonces, si hago vean dónde está el corte. Si hago la sumatoria de presiones,
sumatoria de presiones igual a 0, entonces me va a quedar la presión 1 más la presión 2, que es esta que está aquí. Ya no hay más presiones, no, ya no hay más corte de fluido. Y luego la presión 3, pero la presión 3 ya vengo de regreso. Entonces la presión 3 menos la presión 3 menos la presión 4, igualadas a 0. Entonces, vean qué curioso. La presión 1 es la presión atmosférica. La voy a eliminar con la presión 4. ¿Por qué? Porque la presión 1 y la presión 4 son iguales. Entonces, por ejemplo, 1.13 por 10 a la 5 menos 1.013 por 10 a la 5, 1.13 por 10 a la 5, entonces se eliminan, es 0. Entonces al final me queda la presión 2 menos la presión 3 igualada a 0, por la que la presión 2 va a ser igual a la presión 3. Ok, hasta ahí vamos bien. Ojo, que casi les resuelvo el ejercicio completo. La presión 2, ¿dónde está? Ahí. ¿Y cómo encuentro esa presión? Densidad, en este caso es el agua, del agua, por la gravedad, por la altura. ¿Esta altura la tengo? Sí. Y esto va a ser igual a la densidad del qué? Del aceite, porque está aquí al otro lado, vean, por la gravedad, por la altura. ¿Cuál altura? Esta altura de aquí, vean, de aquí a aquí. Pero esa altura yo no la tengo. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues esa altura es la que voy a encontrar. Despejo esa altura, que es la altura del aceite, y con eso yo encuentro, pero encuentro este pedacito de aquí a aquí. Y para encontrar la diferencia de alturas, ¿qué tengo que hacer? A esta altura le resto esta altura que he encontrado acá y tengo el resultado. Ojo, que les va a tocar a ustedes hacer mucho, no es que yo se lo voy a hacer todo. Ahora, Daro, no me ha quedado muy claro cómo es que de lo de la sumatoria de presiones. Tranquilo, ahorita les doy otro ejemplito. Imaginémonos entonces que, opa, imaginémonos entonces que tenemos otro tubo en U, ¿sí? Tenemos otro tubo en U como este. Un tubo en U. Y en este tubo en U, yo tengo un líquido, dos líquidos, tres líquidos. Un líquido está aquí, otro líquido está aquí y el siguiente líquido está ahí. ¿Y cómo es que yo debería de hacer? Ok, primero, el otro fluido llega hasta aquí. Primero, ok, analizar. Aquí hay una presión, que es la presión atmosférica, porque está abierto a la atmósfera, a lo que yo voy a llamar presión 1. Acá, cuando está el corte de otro fluido, le voy a poner presión 2. Acá yo le voy a poner presión 3 porque está el corte de otro fluido. ¿Qué es lo siguiente que deberíamos de hacer? En cada corte de cada fluido yo debo de trazar una línea. Aquí y aquí. ¿Sí? Entonces, acá donde tracé esta línea, significa que aquí hay una presión 4. De aquí a aquí hay una presión 5. Y por último, acá hay una presión 6. Porque está abierto a la atmósfera, es la presión atmosférica. ¿Cómo encuentro cada presión ahí? Pues esta que está aquí, yo la encuentro como densidad, gravedad por altura. ¿Cuál altura? Esta altura de aquí. Esta presión de aquí, ¿cómo la encuentro? Pues tengo una altura de aquí a aquí. Densidad, gravedad por altura. Y ahí encuentro esa presión. Hago una sumatoria de presiones. ¿Cómo quedaría la sumatoria de presiones aquí? La sumatoria de presiones igualada a 0 quedaría la presión 1, que es esta de aquí, esta, más la presión 2, que es esta, donde está el corte del fluido, más la presión 3, que es esta, y luego voy al otro lado. Ok, y como vengo subiendo, menos la presión 4, menos esta de aquí, que es la presión 5, menos la presión 6. Como está abierto a la atmósfera, este y este se elimina, porque al final es el mismo valor. Entonces al final me queda la presión 2 más la presión 3 menos la presión 4 menos la presión 5 igualadas a 0. Yo puedo encontrar cualquier dato de ahí. Entonces, pueden tomarle una fotografía a la explicación. ¿Cuál es lo que hay que resaltar de los tubos en U? Pues que es una sumatoria de presiones y que ustedes ya conocen la fórmula de presión.
Y con esto logramos practicar un poco para los ejercicios que vienen en el parcial y para todo lo que debemos practicar mucho. ¿Tienen alguna pregunta? Es momento que la hagan. ¿Tienen alguna duda? Igual. Bien, parece entonces que no tienen ninguna duda. Entonces yo en este momento procedo al aula virtual a habilitar el link para que ustedes puedan enviar la tarea. Tienen hasta las 10 de la mañana para adjuntar la tarea. ¿De acuerdo? Pilas entonces. Cualquier pregunta estaré en línea. Solo abran su micrófono y yo escucharé.
Ingeniero, disculpe, Le escucho, dígame. ¿podría hacerme el favor de poner el primer ejercicio? Es que se me olvidó tomarle fotografía. De acuerdo. Ya, gracias, ingeniero.
Bien, parece que se ha terminado el tiempo. ¿Cómo van? Cuéntenme. Voy a revisar. A ver, solo 4 lo lograron enviar. ¿Qué pasó con los demás, pues? Cuéntenme. Aún no hemos terminado, ingeniero. ¿Y por qué, pues? Justo enviar solo el primer ejercicio iba ahí atrasado. Para el primer ejercicio hoy. Ay, Dios. Y entonces, pues, ¿qué sugieren? Si Que nos nos puede den dar un poco más de tiempo. Bien, les puedo dar más tiempo con una condición. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Cuál es? Perfecto. Perfecto. La condición es la siguiente. La condición es que tengamos, porque si les doy más tiempo, yo tengo que avanzar en la clase. Y si avanzamos en la clase, entonces no avanzan en en los ejercicios. Por lo que la solución es que yo les doy más tiempo. Quizás les puedo dar hasta las 12 del mediodía con la condición que tengamos una reposición de clases para el día domingo 21. No sé si ustedes ya tienen reposición ese día. No, ingeniero, ese día tenemos libre. Ok, entonces el día domingo, a ver, domingo a las... ¿Qué les parece? ¿Qué prefieren, mañana o tarde? Mañana. ¿Los demás, mañana? mañana. Mañana. Ingeniero, mañana. Ok, Mañana está bien. vaya, ok, entonces tendríamos una reposición de clases el día domingo. Yo les confirmaría la hora exacta de tener la reposición ese día y pues en estos momentos yo voy a darles más tiempo. Solo voy a avanzar un poco con la teoría de la clase. A ver, permítanme ver cuánta teoría es. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco. No, la vamos a dejar para ese día. Yo en estos momentos voy a mover voy a mover la hora de entrega del ejercicio. ¿Y qué les parece si lo entregan a las 12 del mediodía? ¿Está bien? ¿Les parece? Sí, está bien, ingeniero. Ok, entonces Sí, sí, está bien, ingeniero. en estos momentos hago el cambio para las 12 del mediodía. Estén pendientes del grupo de WhatsApp, que ahí les voy a dejar yo lo de la reposición de clases, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias, ingeniero. Perfecto, saben que estoy para ayudarles. Bueno, chavos, ahí estamos. Entonces, me voy a mantener en línea otro rato más por si tienen alguna pregunta. Voy a mantenerme en línea, voy a hacer los cambios, les voy a subir la clase, etcétera, etcétera, para que estemos listos, ¿de acuerdo? Va, chévere, estamos entonces, chavos, me mantengo en línea.